En este video vamos a analizar los estudios disponibles en condiciones basales, como así también las pruebas funcionales que están disponibles hoy en nuestro país y que se utilizan habitualmente para evaluar el eje hipotálamo-hipófiso adrenal. Veremos los estudios rutinarios que se hacen ante la sospecha de una hiperfunción suprarrenal, como así también en una hipofunción. Aquí se presentan los estudios que habitualmente se hacen para diagnosticar el síndrome de Cushing. Entre ellos tenemos el cortisol libre urinario, como dijimos anteriormente. El cortisol medido en orina de 24 horas refleja la producción diaria de la fracción libre de esta hormona. Esto entonces se realiza en una orina recolectada por el paciente durante 24 horas y luego es remitida al laboratorio. También está disponible y es muy utilizado en los últimos años la medición de cortisol libre en saliva. Este es un método de preferencia en los últimos tiempos, ya que la muestra se puede tomar fácilmente en el domicilio del paciente. Habitualmente se puede evaluar la fracción libre en saliva en muestras de 8 horas o de 23 horas. También otra determinación disponible en nuestro medio es la determinación de cortisol libre en pelo, y otra de los estudios que se utilizan para hacer diagnóstico de síndrome de Cushing es la prueba de supresión con dexametasona. Bueno, para la medición del cortisol libre urinario, como dijimos anteriormente, esto se hace en una muestra de orina de 24 horas, lo cual nos va a permitir evaluar la secreción integrada de cortisol a lo largo del día. Como habíamos visto anteriormente, cuando hay un exceso de producción de la hormona, se va a superar la capacidad de la proteína de transporte y el cortisol libre excretado en la orina va a aumentar significativamente. En cuanto a la evaluación de este estudio, veremos que una excesión superior a 120 microgramos por 24 horas es característica del síndrome de Cushing. En cuanto a la medición de cortisol libre en saliva, que como dijimos podemos tomar una muestra a las 8 o a las 23 horas, podemos hacerlo preferentemente a las 23 horas. ¿Por qué? Porque el cortisol, ¿sí?, en la muestra de saliva de las 23 horas presenta el valor más bajo a lo largo de todo el día. Y esto es así también para las muestras de cortisol en sangre. Entonces se está utilizando bastante para la evaluación del síndrome de Cushing la medición de cortisol libre en saliva de muestra tomada a las 23 horas. Entonces, como allí se encuentran los valores más bajos, obviamente si el individuo tiene un síndrome de Cushing, veremos esa variación o esa tendencia al aumento de manera sencilla tomando esta muestra en saliva. Y con respecto al cortisol libre en cabello, ¿sí?, se considera que 3 centímetros, por ejemplo, de cabello, ¿sí?, nos van a dar una información de aproximadamente lo que sucedió 3 meses atrás con el cortisol libre. ¿Por qué? Porque se considera que el cabello crece 1 centímetro por mes. Entonces, lo que nos va a decir esta cortisol libre en cabello es lo que vino pasando tiempo atrás. Por eso, generalmente, si bien es útil para el síndrome de Cushing, se utiliza más que nada para evaluar el estrés crónico. El otro estudio por excelencia también para la evaluación del síndrome de Cushing es la prueba de supresión con dexametasona. Recuerden, la dexametasona es un esteroide sintético que actúa como el cortisol libre, de manera tal que puede realizar el feedback negativo. Y justamente es en este concepto que se basa esta prueba, es decir, en el mecanismo de retroalimentación negativa que suprime normalmente el funcionamiento del eje actuando a nivel hipotálamo hipofisario. Para ello lo que se hace es administrar al paciente 1 miligramo de dexametasona a las 23-24 horas, que es el momento en que está más bajo el nivel de cortisol, y se mide el cortisol plasmático a las 8 horas de la mañana siguiente. En los sujetos sanos, los valores obviamente son inferiores a 5 microgramos de decilitro, eso nos está indicando que hay supresión efectiva, ¿sí?, en tanto que un cortisol mayor a 5 microgramos de decilitro nos está hablando de la presencia de un síndrome de Cushing.
Bueno, aquí ya dejando un poquito de lado lo que es el diagnóstico del síndrome de Cushing, vamos a analizar cómo se modifican los niveles de ACTH dependiendo de la ubicación del tumor. En el primer gráfico de la izquierda lo que se muestran son los niveles de ACTH en presencia de una enfermedad de Cushing, es decir, en presencia de un tumor de ACTH a nivel hipofisario. Fíjense que los niveles se elevan hasta aproximadamente 200-250 picogramos por mililitro. En la columna del medio se representan un tumor que asienta en la glándula suprarrenal. Obviamente allí habrá una hiperproducción de cortisol, cara feedback negativo, con lo cual los niveles de ACTH se encuentran descendidos. Y por último, se representan los niveles de ACTH en un tumor ectópico productor de ACTH, donde, como dijimos anteriormente, los niveles de ACTH son sumamente elevados respecto del tumor hipofisario. Veremos ahora los estudios que se pueden realizar para el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal. Los estudios que se utilizan habitualmente son la determinación de cortisol plasmático y la prueba de ACTH. En este caso se mide los niveles de cortisol plasmático en las 8 horas, simplemente. Y un valor que es mayor a 14,5 microgramos decilitro excluye el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, en tanto que un valor menor no puede confirmar el diagnóstico, con lo cual deberemos hacer una prueba funcional. En la prueba de ACTH lo que vamos a hacer es administrarle al paciente 250 miligramos de ACTH sintética por vía intramuscular o intravenosa. Antes de administrar la ACTH se va a extraer una muestra de cortisol basal, o sea, a los 0 minutos. Luego de ello se administra la ACTH y a los 30 minutos se vuelve a sacar una muestra de sangre para evaluar los niveles de ACTH. La respuesta normal va a dar como resultado un pico de cortisol plasmático de mayor a 20 microgramos por decilitro. Si se obtienen valores menores, entonces confirmamos el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Ahora bien, si yo quisiera diferenciar una insuficiencia suprarrenal primaria de una secundaria, ¿cómo puedo hacerlo? Puedo hacerlo de manera muy sencilla y, como siempre, si nos referimos a los feedbacks negativos, rápidamente nos damos cuenta que una insuficiencia suprarrenal primaria, si por falta de feedback negativo, nos va a dar como resultado un valor de ACTH elevado, en tanto que la secundaria, sí que asienta seguramente a nivel hipofisario, nos va a dar un valor de ACTH descendido. Entonces esta es una manera muy sencilla de diferenciar cuál es el nivel del eje que está afectado, si es la glándula suprarrenal o si es la hipófisis.